Antes de que empiece este video, quiero que hagas algo, ahora mismo. Quítate los zapatos, quítate los calcetines y mira tus pies, no para verlos, para leerlos. Porque lo que voy a contarte en los próximos minutos es algo que probablemente nadie te ha explicado con esta claridad. Tus pies son el lugar más honesto de tu cuerpo, el lugar donde el azúcar en sangre elevado deja sus primeras huellas, a veces años antes de que aparezca en un análisis, a veces años antes de que ningún médico te diga que tienes un problema. Y la mayoría de las personas mira sus pies cada día sin saber lo que están diciendo. Hoy vas a aprender a leerlos. Me llamo Marcos Aldana. Llevo más de 20 años investigando la biología del envejecimiento y el metabolismo humano. Y la diabetes y la prediabetes son dos de las condiciones que más me preocupan en el contexto del envejecimiento después de los 60 años. No solo por sus consecuencias directas, sino por la cantidad de personas que las tienen sin saberlo durante años, mientras el daño silencioso se acumula. En España, se estima que más de 5 millones de personas tienen prediabetes sin diagnóstico. No diabetes, prediabetes. Una glucosa en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, o una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%. No es diabetes todavía, pero ya está dañando los vasos sanguíneos y los nervios de manera mensurable, y está dejando señales en los pies que son visibles y detectables con un autoexamen simple si sabes qué buscar. Antes de los 5 signos, necesitas entender por qué los pies son los primeros en avisar, porque una vez que lo entiendas, todo lo demás va a tener un sentido que no olvidarás. Los pies son la parte del cuerpo más alejada del corazón. Están irrigados por los vasos sanguíneos más finos y más largos del sistema circulatorio, y están inervados por los nervios periféricos más largos del cuerpo humano. El nervio ciático y sus ramas viajan desde la médula espinal hasta las puntas de los dedos de los pies, recorriendo más de 1 metro en adultos de altura normal. Esa distancia los convierte en los primeros en sufrir los efectos de 2 mecanismos de daño que el azúcar elevado produce de manera lenta y silenciosa. El primero es la microangiopatía, el daño en los pequeños vasos sanguíneos que reduce progresivamente el flujo en los capilares de los pies. El segundo es la neuropatía periférica, el daño en los nervios periféricos producido por la glicación de las vainas de mielina que los protegen. Los dos procesos comienzan silenciosamente, años antes de cualquier síntoma obvio, y los dos dejan señales en los pies que puedes ver y sentir antes de que ningún análisis de sangre te diga que algo va mal. Vamos con el primer signo, y te digo ya que este es el más común y el más ignorado, porque casi todo el mundo que lo tiene lo atribuye a otra cosa. El primer signo es el hormigueo o el entumecimiento que aparece y desaparece, especialmente por las noches. No el hormigueo que sientes cuando llevas demasiado tiempo con la pierna cruzada y que desaparece en 2 minutos cuando cambias de posición, sino un hormigueo diferente, que aparece sin razón aparente, que a veces es en los dedos, a veces en la planta, a veces en el talón, que puede durar minutos o aparecer y desaparecer a lo largo de la noche, que muchas personas atribuyen al calzado, a la postura al dormir, a la circulación, a la edad. El mecanismo es muy concreto. Las vainas de mielina que envuelven y protegen los nervios periféricos están compuestas principalmente de lípidos y proteínas. La glucosa elevada de manera crónica produce un proceso llamado glicación no enzimática, en el que las moléculas de glucosa se unen a las proteínas y los lípidos de esas vainas, alterando su estructura. El resultado es una vaina de mielina que conduce los impulsos nerviosos con menos eficiencia. Los nervios de los pies son los primeros en sufrir este deterioro porque son los más largos, tienen más vaina de mielina expuesta al entorno hiperglucémico y tienen menor capacidad de reparación dado su alejamiento de los centros metabólicos del cuerpo. El hormigueo intermitente es el signo de que esa conducción nerviosa está siendo comprometida en sus fases más iniciales. En este momento, si la glucosa se controla, el proceso es reversible. Si se ignora durante años, progresa a neuropatía establecida que puede ser permanente. ¿Cómo distinguirlo del hormigueo postural normal? El hormigueo postural
El que aparece por presión o posición desaparece completamente en menos de 2 minutos cuando cambias de posición. El hormigueo por neuropatía incipiente aparece independientemente de la posición, persiste más allá de esos 2 minutos de cambio postural y tiende a ser más frecuente y más intenso por las noches cuando el cuerpo está en reposo y no hay estímulos sensoriales que compitan con él. Si tienes este hormigueo de manera regular en los pies y nunca lo has comentado con tu médico, es información clínica que merece una consulta, no una urgencia, una consulta, con la descripción precisa de cuándo aparece, dónde exactamente y cuánto dura. El segundo signo es la piel muy seca con fisuras en los talones. Y este es el que más me importa explicar bien, porque es el que más personas atribuyen a causas completamente distintas a la real. Prácticamente todo el mundo que tiene la piel muy seca en los pies cree que es por falta de hidratación, por el calzado, por el clima seco, por la ducha con agua muy caliente o simplemente por la edad. Y puede ser todo eso, pero hay una causa que muy pocas personas conocen y que explica por qué algunos casos de sequedad extrema en los talones no mejoran con ningún tipo de crema hidratante, por mucho que se aplique. Las glándulas sudoríparas de los pies están reguladas por el sistema nervioso autónomo, que es la parte del sistema nervioso que controla las funciones automáticas del cuerpo, las que no requieren decisión consciente. Cuando la neuropatía autonómica, que es el daño en los nervios que controlan esas funciones automáticas, empieza a afectar a los pies, las glándulas sudoríparas reducen su producción de sudor. La piel de los pies pierde la hidratación natural que el sudor le proporciona de manera continua. El resultado es una sequedad progresiva, especialmente intensa en los talones, donde la piel ya es naturalmente más gruesa, que avanza hasta producir fisuras cuando la piel pierde completamente su elasticidad. La razón por la que la crema hidratante no funciona de manera consistente en estos casos es que el problema no está en la superficie de la piel, está en las glándulas sudoríparas que han dejado de producir la hidratación desde dentro. Puedes aplicar crema hidratante por fuera indefinidamente. Si las glándulas no producen sudor desde dentro, la piel seguirá seca. ¿Cómo distinguirlo de la sequedad normal? La sequedad por neuropatía autonómica es predominantemente plantar y en los talones. No suele afectar los dedos de manera significativa. No responde de manera consistente a la hidratación externa, incluso con productos intensivos. Y tiende a progresar con el tiempo en lugar de mejorar con el cambio de estaciones. El tercer signo es la cicatrización lenta. Una herida o un corte que en lugar de cerrar en una semana tarda 2, 3 o 4 semanas, o que parece mejorar y luego vuelve a abrirse. La cicatrización es uno de los procesos biológicos más complejos que existe. Requiere múltiples fases que se suceden con precisión. Primero la hemostasia, que es el cierre del sangrado. Luego la inflamación controlada, que es la llegada de células inmunitarias para limpiar el tejido dañado. Luego la proliferación, que es la construcción de tejido nuevo por los fibroblastos con colágeno. Y finalmente la remodelación, que es la maduración y organización de ese tejido nuevo. Cada una de estas fases funciona con menos eficiencia en presencia de glucosa elevada. Los neutrófilos, que son los glóbulos blancos que llegan primero al lugar de la herida, tienen comprometida su capacidad de migración y de destrucción bacteriana cuando la glucosa está elevada. La síntesis de colágeno por los fibroblastos se reduce porque la glucosa interfiere con la enzima prolil hidroxilasa, que es esencial para estabilizar la estructura del colágeno. Y los capilares que deben llegar al lugar de la herida para suministrar oxígeno y nutrientes son exactamente los vasos que la microangiopatía diabética ha dañado. El resultado es que una herida que en un adulto sin alteraciones de glucosa cierra en 7 a 10 días, puede tardar 3 o 4 semanas en una persona con prediabetes no tratada. Y en personas con diabetes establecida y mal controlada, esas heridas pueden progresar a úlceras, que son una de las complicaciones más graves y más costosas en términos de calidad de vida que existe. Para una persona mayor de 60 años que se corta al cortarse las uñas, que tiene pequeñas heridas por el calzado o que tiene callosidades que se fisuran, la observación del tiempo de cicatrización es un marcador clínico muy valioso que merece ser registrado y comunicado al médico.
El cuarto signo son los pies fríos de manera persistente. Y aquí es importante distinguir, porque hay múltiples razones por las que los pies pueden estar fríos, y no todas tienen que ver con la glucosa. El frío en los pies por insuficiencia venosa crónica, que es muy común en personas mayores de 60 años, viene acompañado generalmente de hinchazón en los tobillos al final del día, de venas varicosas visibles y de una sensación de pesadez en las piernas que mejora al elevarlas. El frío en los pies por microangiopatía diabética tiene un patrón diferente. Los pies están fríos de manera más uniforme y más constante. No hay hinchazón significativa y el enfriamiento es más pronunciado en los dedos y en la parte delantera del pie, donde los capilares son más pequeños y más vulnerables al daño de la glucosa. El mecanismo es el daño en el endotelio, que es la capa de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos. La glucosa elevada crónica daña el endotelio a través de múltiples vías, incluyendo la glicación de las proteínas endoteliales, el aumento del estrés oxidativo local y la activación de vías inflamatorias que espesan la pared vascular y reducen el diámetro disponible para el flujo de sangre. El resultado en los capilares de los pies es un flujo sanguíneo reducido que se traduce directamente en menor temperatura de la piel. Un test muy simple que puedes hacer en casa para evaluar este signo. Con el dorso de la mano, toca tu pie y compara la temperatura con la temperatura de la parte media de la pantorrilla en el mismo lado. En condiciones normales, la diferencia no debería ser muy pronunciada. Una diferencia muy marcada y persistente entre el pie y la pantorrilla del mismo lado, especialmente si los dos pies están igual de fríos, merece comentarse con el médico. El quinto signo son las uñas de los pies con crecimiento lento, engrosamiento progresivo o cambio de coloración. Y este es el signo que más frecuentemente se confunde con otra condición muy común y que es importante distinguir. La onicomicosis, que es la infección fúngica de las uñas, produce signos similares. Las uñas se engruesan, cambian de color hacia tonos más amarillentos o marrones y pueden separarse del lecho ungueal. Y hay una relación entre diabetes y onicomicosis que no es casualidad. Las personas con diabetes o prediabetes tienen mayor predisposición a desarrollar onicomicosis precisamente porque la microcirculación comprometida reduce la capacidad inmunitaria local de los pies y crea un ambiente más favorable al crecimiento fúngico. Pero más allá de la onicomicosis, los cambios en las uñas por microangiopatía tienen un patrón específico. La matriz ungueal, que es la zona de crecimiento de la uña, necesita un suministro continuo de oxígeno, glucosa y aminoácidos para producir queratina y mantener el crecimiento normal. Ese suministro depende enteramente de la microcirculación capilar local. Cuando esa microcirculación se reduce por el daño de la glucosa elevada, el crecimiento de las uñas se ralentiza. Las uñas se vuelven más gruesas porque el tejido ungueal producido tiene menor calidad y menor elasticidad. Y la alteración de color hacia tonos más apagados o amarillentos refleja la menor oxigenación del tejido ungueal y la acumulación de productos de glicación. Si notas que tus uñas de los pies han empezado a crecer más lentamente en los últimos meses, que se han engrosado de manera progresiva, o que han cambiado de color sin que haya habido ningún trauma local, es información que merece una evaluación médica que incluya, entre otras cosas, una analítica con hemoglobina glicosilada. Ahora el protocolo de autoexamen. Porque toda la información que acabo de darte solo tiene valor si se traduce en una acción concreta y regular. El autoexamen de los pies para la detección precoz de señales de alerta debe hacerse una vez por semana. El mejor momento es después del baño o la ducha, cuando la piel está limpia y ligeramente ablandada, la luz es buena y tienes unos minutos de tranquilidad. Necesitas únicamente buena iluminación, un espejo pequeño para ver la planta del pie si no tienes suficiente flexibilidad para hacerlo directamente, y los dedos para evaluar la sensibilidad. Primer paso: inspección visual de la piel. Recorre toda la superficie del pie buscando zonas de sequedad extrema, fisuras especialmente en los talones, ampollas, durezas muy gruesas o con coloración oscura en el centro, cualquier zona de enrojecimiento, hinchazón localizada o coloración diferente al resto del pie. Presta especial atención a los espacios entre los dedos,
donde las infecciones fúngicas y bacterianas se instalan con más facilidad y donde a veces se forman pequeñas heridas que pasan desapercibidas. Segundo paso: inspección de las uñas. Compara el aspecto de las uñas con el del mes anterior si puedes recordarlo. ¿Han crecido con normalidad? ¿Han cambiado de color o de grosor? ¿Hay alguna uña separada del lecho ungueal? ¿Hay signos de infección fúngica? Tercer paso: test de sensibilidad al tacto. Con un lápiz o un bolígrafo sin presión excesiva, toca suavemente diferentes zonas de cada pie con los ojos cerrados: el dorso de los dedos, la planta, el talón, el arco. La sensación debe ser clara, inmediata e igual en todo el pie y en los dos pies. Si hay zonas donde la sensación es reducida, retardada o ausente comparada con otras zonas del mismo pie o con el pie del lado contrario, es información que merece atención médica. Cuarto paso: test de temperatura. Con el dorso de la mano, compara la temperatura de los pies con la temperatura de las pantorrillas en el mismo lado. Hazlo con ambos pies y compara también entre sí. Una diferencia marcada y persistente merece ser evaluada. Quinto paso: registro de lo observado. Anota en tu teléfono o en una libreta cualquier cambio que notes, cuándo apareció y si está mejorando o empeorando. Esta información es extremadamente valiosa cuando vas al médico porque le da una perspectiva temporal que él no puede obtener en una consulta de 10 minutos. Y ahora lo más importante: ¿cuándo ir al médico y qué pedir específicamente? Hay situaciones que requieren evaluación médica inmediata sin esperar a la próxima revisión programada. Cualquier herida abierta en el pie que no mejora en 48 horas. Cualquier zona de enrojecimiento caliente e hinchada que aparece sin causa aparente. Cualquier pérdida súbita de sensibilidad en una zona que antes tenía sensación normal. Cualquier cambio de coloración hacia tonos muy oscuros o azulados en los dedos o en cualquier parte del pie. Hay situaciones que merecen mención en la próxima consulta médica regular, aunque no sean urgentes. Hormigueo nocturno recurrente en los pies. Sequedad extrema persistente que no responde a la hidratación. Cicatrización más lenta que lo habitual. Cambios progresivos en las uñas. Lo que debes pedir específicamente en esa consulta: glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, HbA1c. Y si hay signos de compromiso vascular, índice tobillo-brazo, que es una medida sencilla e indolora que compara la presión arterial en el tobillo con la del brazo y detecta compromiso de la circulación periférica. La hemoglobina glicosilada es especialmente importante porque refleja la media de glucosa de los últimos 3 meses, no el valor de ese día, que puede variar enormemente dependiendo de lo que hayas comido. La media de 3 meses. Y puede identificar prediabetes mucho antes de que la glucosa en ayunas esté alterada de manera consistente. Los pies tienen una paciencia extraordinaria. Aguantan décadas de presión, de calzado inadecuado, de frío, de negligencia, sin quejarse demasiado. Pero cuando el azúcar en sangre empieza a dañarlos, empiezan a hablar. Con un hormigueo nocturno que no tiene explicación, con una sequedad que no mejora, con una herida que no cierra, con un frío que no se va, con unas uñas que cambian sin razón aparente. Aprende su idioma. Hazte el autoexamen esta semana. Y si reconoces alguno de estos 5 signos en los pies que tienes delante ahora mismo, llama a tu médico y pide la analítica con HbA1c. No para asustarte, para saber. Porque cuanto antes se identifica la prediabetes, más fácil es revertirla completamente con cambios en el estilo de vida. Y cuanto más tiempo pasa sin detectarse, más daño se acumula en silencio. Esta noche, antes de ponerte los calcetines, mira tus pies. Con lo que sabes ahora, ya no los vas a ver igual. Si este análisis directo y basado en evidencia te resulta útil, suscríbete al canal y dale a me gusta. Comparte este video con alguien mayor de 60 años que nunca se haya hecho un autoexamen de los pies y que quizás lleve meses con alguno de estos signos sin saber lo que significan. Y dime en los comentarios si reconociste alguno de estos 5 signos en tus propios pies mientras escuchabas. Leo todo y tus respuestas construyen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.